Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Una vez más, damos gracias a nuestro Padre por darnos este privilegio. Es un privilegio estar reunidos hoy para disertar de alguna manera su palabra y ver qué nos quiere decir Él a través de ella para darnos esas directrices que de alguna manera requerimos para andar, para caminar, para poder cumplir con nuestra cotidianidad, pero bajo la dirección divina de su santa palabra y de su Santo Espíritu. Por supuesto, siempre en lo que es su palabra de gracia, su palabra de reino. Fíjense bien. Bueno, bienvenidos todos los que están ya conectados. Pido disculpas por estos 5 minutos. Hubo un pequeño atraso de algunas cosas que tuvimos que hacer antes. Fíjense bien. Hemos venido hablando en los mensajes anteriores de el año de los redimidos. Hablamos de escogidos por gracias. El domingo pasado hablamos de el pacto de fidelidad, haciendo un desglose bien claro, bien específico de lo que el pacto de fidelidad va mucho más allá de lo que nosotros hemos estado comentando. Y como siempre digo, cuando nosotros repetimos mucho una palabra, se vuelve como que si esta palabra perdiera fuerza. ¿Por qué? Porque no le imprimimos la pasión, no le imprimimos la motivación. Y yo dije en esa oportunidad que toda palabra que salga de nuestros labios de alguna manera debe llevar una intención, aparte de la intención, una motivación que vaya cargada de alguna manera de esa pasión que le podamos imprimir a las cosas para... Ya nosotros, por ejemplo, la palabra bendecido, cuando vamos a hablar de alguien, decimos, es que ese bendecido, y esa palabra va perdiendo por lo menos la eficacia que debe tener en el mundo espiritual. Recuerde que el Salmo 45 dice que nuestra lengua es pluma de escribiente muy ligero. Nuestra lengua es pluma de escribiente muy ligero. Pero si ese escribiente, su pluma no tiene tinta, que es la pasión, que es la intención, que es la razón de ser de las cosas, entonces no se escribe nada. Ok, así de sencillo. Muy bien. Siguiendo ese mismo orden de ideas que hemos venido planteando en los mensajes anteriores, hoy yo quiero hablarles de un tema que le puse por nombre identidad de reino. Identidad de reino. Ya voy a explicar qué significa cada una de esas cosas. La identidad, vamos a comenzar ya de una vez. Esto va a ser un tema como introductorio, un tema introductorio. No voy a decir que es un tema, es la introducción de un tema, sino es un tema introductorio, porque hay mucha tela que cortar en cuanto al reino, hay mucha tela que cortar en cuanto a la identidad del reino. La identidad, como todos sabemos, es ese conjunto de características, un conjunto de características que son propias de un individuo, son propias. Esa es la identidad. Es un conjunto de características, rasgos fisiológicos, psicológicos, que es la identidad de la persona. Ahora, la identificación es la materialización, es la manifestación de esos rasgos, de esas características mostradas a través de la vida. Esa es la identificación. Tengo una identidad que son características propias, pero tengo una identificación, me identifico cuando por medio de esas características y de esos rasgos que son propios, yo manifiesto, materializo algo externamente. Voy a poner el ejemplo, por supuesto, bíblico.
El caso de Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. El caso de Jesús, los versículos 16 siguientes, cuando él dice que, dice la escritura que él entró en la sinagoga como era su costumbre y se le dio a leer, se le dio un rollo y leyó en Isaías, en el profeta Isaías, y dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos y oprimidos. Y por ahí se fue. Y yo le agrego siempre que ha sido ungido para enseñar y predicar su palabra, para darle buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, a los oprimidos de espíritu, sanar toda enfermedad, toda dolencia, darle vista a los ciegos, oído a los sordos, lengua a los mudos, levantar paralíticos, hacer andar al cojo, limpiar sidosos, cancerosos, leprosos y anunciar el año agradable del Señor. Eso lo dijo Jesús en ese momento. Dicho esto, entregó el rollo, se sentó como señal. Acuérdate que la palabra sentarse simboliza que terminé la obra. Por eso es que él está sentado a la diestra de Dios Padre, porque terminó la obra. Pero cuando él se sienta, él le dice a la gente: ya yo dije lo que tenía que decir. Y agrega lo siguiente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es decir, ustedes han sido testigos que se ha cumplido esa escritura en mí. ¿Qué es eso? Eso es una identidad. Él mostró, él se mostró su identidad. Esto es quién soy. Yo soy el ungido del Señor. Eso fue lo que quiso decir, lo que él dijo en ese momento. ¿Ok? Se identificó, mostró su identidad. Aquí está mi identidad, los rasgos propios de él. Por eso es que la gente dice: bueno, no es este el hijo de María, no están aquí sus hermanos. ¿Te das cuenta? Una identidad. Porque los rasgos y características de la identidad también tienen que ver con la colectividad, con donde tú te crías, donde tú te manifiestas, donde tú creces y te desarrollas, tu cultura. Entonces la identidad. Pero en ese momento, él todavía no había hecho ningún milagro, no había sanado a ningún enfermo. Es decir, él lo que dijo que era su identidad no la había identificado. Es decir, él no había materializado. Él no había materializado no había materializado con lo que era su identidad. Pero él tenía la identidad del reino. Ahora tenía que identificarse con el reino. Así o más claro. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener una identidad de reino. Por eso es que es un tema introductorio. Una identidad de reino. Pero en la medida que vayamos entendiendo el reino, es que podemos identificarnos con él. Por ahora, la identidad nos la dio Dios gratuitamente por medio de su gracia. Okay. Otro ejemplo claro de esto fue Pablo. Primero hablé de Jesús, ahora Pablo. Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 24 y siguientes, puedes leerlos completos si quieres, porque ahí está lo que se conoce como el discurso de despedida de Pablo de Mileto. Entonces, Pablo en ese discurso, Pablo dice varias cosas que son interesantes. Te las voy a mencionar para que tú tengas la curiosidad, a los que les gusta investigar, de leerlas. Fíjate, lo primero que él dice es que él ha sufrido persecuciones y desprecios y una cantidad de cosas. Pero él dice que él no le hace, primero dice, no le hago caso a ninguna de ellas, no le hago caso a las persecuciones, ni a las circunstancias adversas, ni a los peligros. Yo no le hago caso a eso. Fue lo primero que él dice. Identidad. Ni estimo preciosa mi vida. Otra cosa, ¿ves? Ya él se está identificando como mi vida es importante para Dios, y si Dios quiere que yo la conserve, amén, y si no, yo no estimo importante mi vida. Está hablando del apóstol Pablo.
Luego dice, sino que mi misión es cumplir su propósito, el propósito que Dios le entregó, cumplir la carrera. Y luego dice, y, oído con esto, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Cuál era ese ministerio? Sigue diciendo más abajo. Dar testimonio de el evangelio de la gracia de Dios. Ese fue el ministerio que él recibió. Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y luego dice, y predicar, porque dice que estuvo predicando el reino de Dios. Y no he rehuido, dice el apóstol Pablo, de anunciarles todo el consejo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos la identidad del reino, vemos que en la identidad del reino está el consejo de Dios, y dentro del consejo de Dios está el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio del reino. Hay muchas personas hablando de reino, hay muchas personas hablando de gracia. ¿Ves? Hay muchas personas que saben que estamos viviendo un tiempo de gracia, pero no se identifican con ella. Hay muchas personas que saben que nosotros no implantamos reino, nosotros lo proclamamos. Pero hay personas empeñadas en que ellos van a implantar el reino. Entonces el hecho de tener la catedral no sé qué cosa, y el hecho de tener cientos de personas dentro de su congregación, ellos creen que están implantando reino. Eso es una minuta, pero de eso no se trata. Se trata de que nosotros proclamemos el reino, nos identifiquemos con el reino, porque ya sabemos que eso es nuestra identidad. Identidad. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso lo dijo él. Está sobre mí. Está sobre. Pero después tuvo que identificarse con lo que decía. Yo estoy hablando hoy de identidad de reino. Mis próximos pasos tienen que ser la identificación con ese reino. Por eso dije que es un tema introductorio. Ahora bien, como dije también el domingo pasado, hay un pacto de fidelidad. Podemos hacer pacto dentro del pacto de la gracia, dentro de ese pacto de la gracia, contar que no viole ni violente el pacto de gracia, como puse el ejemplo en esa oportunidad, que ofrendar con el fin de que Dios me sane, viola el pacto de gracia. ¿Por qué lo viola? Porque en el pacto de gracia la sanidad es gratuita. Yo no tengo por qué pagar para eso. Y por ahí hay unos que son el colmo, que dependiendo de la enfermedad piden el tamaño de la ofrenda. Y no está mal que tú ofrendes, pero la ofrenda para los que ofrendan, porque en este tiempo de gracia hay gente que dice, no, tú ofrendas si tú quieres. Bueno, ciertamente eso es algo voluntario, ¿sí? Entonces, es que hay problemas con la conexión, problemas con el wifi, problemas con algunas cosas, entonces me están pasando un aviso allí, ¿verdad? Entonces, fíjense, es importante esto. Hay personas que ofrenda, haz un pacto para que tu hijo se salve. Señores, la salvación es gracia, es gratuita. Las ofrendas son voluntarias. ¿Ok? Pero está el principio de la siembra y la cosecha, por supuesto, que eso, usted sabe más que yo de eso. Fíjate. Ahora bien, que dentro del reino de Dios, por supuesto, hay principios que hay que acatarlos, que necesariamente debemos cumplir. El ejemplo clásico, el principio de la ley de la siembra y la cosecha, por decir uno. Por decir otro, el principio de las motivaciones
puras, el principio de la pureza, el principio de del perdón y la reconciliación, el principio de fidelidad. Hermano, si tú no eres fiel o leal a tus principios, no pretendas que otros sean fieles para contigo, porque es ley de siembra y cosecha. ¿Ves? No sé por qué me pasa esto a mí. Bueno, tienes que revisar qué es lo que hiciste anteriormente para que eso te pase o no te pase. O sea, son cosas sencillas. Hay cosas que nosotros no podemos evitar que sucedan porque están dentro de ese plano de Dios. Pero hay cosas que tú tienes que revisar. De eso voy a hablar un poquito más adelante, fíjate. Entonces, oído con esto, para los que les interese este tema de lo que es la identidad del reino. El reino funciona en cuatro dimensiones básicas. Hay muchísimas, pero las básicas desde mi punto de vista son, número uno, la autoridad. Es un tema introductorio, recuerda. La autoridad. Número dos, el gobierno. Número tres, el orden. Y número cuatro, el carácter. ¿Ves? Entonces, para yo funcionar en el reino de Dios, yo tengo que moverme en autoridad. Autoridad espiritual. Yo tengo que saber lo que son los principios de gobierno. Y tengo que tener un orden en mi vida. Pero si cuando el libro de la creación comienza, la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. Y cuando la tierra estaba desordenada, Dios comenzó a poner un principio, una dimensión del reino. Orden, comenzó a colocar las cosas en su lugar. Eso es reino. ¿Lo ves? Entonces una persona que vive en desorden, que es desordenado con sus finanzas, que es desordenado, que no sabe, no tiene ni el mejor criterio de administración de sus finanzas, no administra bien su familia, los hijos hacen lo que quieren, como suceden. Hay personas que se lo oía a alguien decir una vez en el ascensor del edificio. Dijo, bueno, ustedes saben cómo son los perros, ¿no? Nuestras mascotas. Ellas son las que mandan. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que son las que mandan? ¿Cómo es eso de que tú tienes una mascota para que te mande? O que tienes un hijo para que te mande. O tú vas a hacer lo que diga el hijo. ¿Cómo es eso? Entonces ya tú te das cuenta que aunque tengas identidad de reino, no tienes identificación de reino porque has invertido los valores y no están dentro de las funciones de la autoridad. Como otra persona también dijo, los padres trabajan, se sacrifican tanto por los hijos que al final dejan a los hijos sin el padre. Ah, bien bello, pues. Eso sí está bonito. ¿Ah? Nos vamos a sacrificar tanto por los hijos y no vamos a vivir nuestra vida por los hijos. Y después los hijos se quedan sin el padre o sin la madre, porque la madre dio todo por los hijos. Perdóname, pero eso no es ley de vida. Eso no es orden en el reino. Las cosas en su lugar. Las cosas en su lugar. Eso es orden. Claro, hablaríamos de eso mucho más profundo. Entonces, estas cuatro dimensiones, autoridad, gobierno, orden y carácter. Así, dentro de esas dimensiones básicas funciona el reino. ¿Estás tú dentro de esas dimensiones? ¿Está tu vida, tu casa, tu negocio, tu finanza dentro de ese orden? ¿No lo está? Amigo, usted podrá tener identidad de reino porque es algo que Dios te lo concede, pero no tienes identificación de reino. Sencillito, ¿verdad? Me gusta esta palabra. Bien, partiendo entonces sobre la base, oído, porque voy a acelerar ahora. Vamos a acelerar la moto, mira. Partiendo entonces desde esta base, de ese pacto de fidelidad que hablamos el domingo pasado,
El Padre nos dice, nos garantiza, nos extiende una garantía de, entre otras cosas, oído, lo mencioné el domingo, pero hoy el domingo lo expliqué, pero hoy te los menciono, que Él tiene para nosotros pensamientos de paz, planes de bienestar, que hay satisfacción abundante y saciedad, tanto para el sacerdocio como para el pueblo, que hay salario para tu trabajo. Oído, un paréntesis aquí, el salario para tu trabajo, del cual habla el antiguo pacto, oído predicadores de gracia, para que no me confundas una cosa con la otra. El salario que hablaba el apóstol, que hablaba el profeta Jeremías, salario hay para tu trabajo, hoy se le suma algo más, que ya no es salario, porque el salario lo reciben los siervos. Los hijos recibimos herencia. Y por nuestro trabajo se nos da una participación. Es como la misericordia. En el Antiguo Testamento era misericordia. Llegamos a la cruz del Calvario. La misericordia pasa por la cruz y se convierte en gracia. El salario viene del antiguo pacto. Salario para los siervos. Sigue pasando. Llegó a la cruz. Pasó la cruz. Y al pasar la cruz se convierte en herencia, porque nos convertimos en hijos. Ya no los llamaré más siervos. Por favor, por favor, por favor. Sin darnos cuenta, cuando usamos ese palabrerío religioso, estamos violentando el pacto de gracia. Sigue diciendo, esperanza hay para nuestro futuro. Estamos en su memoria constantemente. Vivimos, andamos en obras preparadas de antemano. Hay una puerta abierta delante de nosotros que nadie puede cerrar, nadie puede abrir. Es Él, abrió Él. Nos ha entregado la llave de David. Eso es por si acaso se nos cierra la puerta, ¿ves? Él nos abrió una puerta. Pero por si acaso se nos cierra, porque la cerramos nosotros mismos con nuestro palabrerío, con nuestros pensamientos negativos, con nuestras palabras negativas, con nuestras actitudes, con nuestra falta de siembra y de siembra. Bueno, queremos cosechar, pero no sembramos. ¿Ves? Queremos recibir pureza, pero no practicamos el principio de la pureza. Queremos recibir perdón, pero no practicamos el principio de la reconciliación y el perdón. Hermano, estamos hablando de identidad de reino, por Dios. ¿Ves? Nos da la llave de David. ¿Para qué no nos da la llave de David? Bueno, esto es por si acaso se te cierra la puerta, papá. Está abierta, pero por si acaso con tus actitudes la cierras, que tienes la llave. Oye, ¿qué más quieres? Eso es gracia. ¿Ves? Y lo más glorioso es que nos guarda siempre en el hueco de su mano para la hora de la prueba que ha de venir, según lo dice el libro de Apocalipsis, que por supuesto eso hay cosas que explicar allí. Ok. Oye, el tiempo está pasando, qué lástima. Vale. Escúcheme. Vamos a desglosar entonces, ya hice esta parte, para que no se te olvide. Recuerda que el pacto davídico, en algunas partes pasa el filtro de la cruz. Por ejemplo, recuerda que el domingo hablamos de que en el Salmo 89, Dios dice que Él hizo pacto con uno de su pueblo, con un escogido de su pueblo. Número 2, es exaltado, Dios alabando al hombre. Aquí hay personas que dicen, oye, vale, pero tú te estás vanagloriando. Sí, pero si Dios mismo te lo dice, dice que halló a un escogido de su pueblo, hizo pacto con él, uno que es exaltado. Es Dios diciendo eso. Y luego dice que esa persona que es exaltada tiene el favor de Dios sobre él, es decir, su cobertura. Dice que es poderoso, que lo halló y lo ungió. Todas esas características, según expliqué el domingo pasado, están en nosotros, nos pertenecen. Tú eres hombre de pacto, eres escogido por gracia, eres exaltado, eres poderoso.
tienes la cobertura divina de Dios. Dios te encontró, te halló y te ungió. Oye, hermanito, por Dios. Oye, pastor, ya deja de ser más responsable. Y usted, ministro del Señor, sea más responsable con usted mismo, con lo que enseña, con lo que vive. En mi tiempo le decía, sea serio yo. Eso decían en mi tiempo. Ahorita no, ahorita todo el mundo es una rochela. Pero sea serio. ¿Ok? Fíjate. Entonces, los sistemas perversos, entrando ya en profundidades, los sistemas perversos están diseñados y cada día, entre comillas, innovan más. Hay mayores innovaciones con el fin de robarte la identidad. Con el fin de que tú no tengas identidad. Las Escrituras nos previnieron de eso años atrás, miles de años atrás. Por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando Daniel y sus amigos entraron, o mejor dicho, fueron llevados cautivos, cuando fue cautivo Judá, entre otros, por supuesto, pero los que se destacan son estos 4 hombres, entre ellos Daniel. Cuando fueron cautivos, lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre. ¿Por qué les cambiaron el nombre? Para quitarles su arraigo, su identidad. Esa fue la intención. Por supuesto que ellos la guardaron internamente, a Dios gracias, pero la intención fue esa. Entonces el sistema hoy día te roba la identidad. Tú vas al médico por decir una cosa. Y si tienes la azúcar alta, por decir algo, Dios te guarde, te cuide, te ampare y te favorezca, como decía mi mamá. Entonces, sales de allí con otra identidad, diabético. Si fuiste porque tenías la tensión alta, sales con una identidad, hipertenso. Entonces, la gente comienza a decir que es. Lo tremendo es que ellos comienzan a confesar, no, porque yo soy, no, porque yo soy. El sistema te roba la identidad. ¿Por qué no decir el médico dijo tal cosa, pero Dios dice otra cosa? Su palabra me dice otra cosa. ¿O es que tú te crees que yo también no he pasado por situaciones difíciles en cuanto al cuerpo o a enfermedades se refieren? Y cuando los médicos decían algo, yo escuchaba a otras personas decir, no, ya el pastor está bien, pues está peleando. No, que no aceptaba lo que me decían. Ok, entonces fíjate, pero también hay algo glorioso, que Dios, cuando quiere que tú te identifiques con su misión, te cambia el nombre también. Pasó con Abraham. ¿Ves? Abraham quería decir palo seco. Y él le cambió el nombre a Abraham por padre de multitudes. Porque Dios lo quería que tuviera una identidad con la cual se fuera a identificar en el futuro. Y no tenía hijos y Dios le estaba diciendo, le estaba dando una identidad, padre de multitudes. Le estaba dando una identidad con la cual él se iba a identificar en el futuro. Con Jacob, de tramposo al que lucha con Dios. Y así sucesivamente pasó con Simón Pedro. Simón, alguien endeble, cambiante, lo cambió por Pedro, piedra, roca, firme, firmeza. Saulo, el más grande, lo cambió por Pablo, el más pequeño, ¿viste? Lo bajó para que se identificara con su trabajo en cuanto a la humildad. Y así sucesivamente, Dios va poniendo en nosotros su identidad para que nosotros, el trabajo de nosotros, nos identifiquemos con esa identidad que Él nos ha dado. Entonces, tema de hoy, identidad del reino. ¿Con qué me tengo yo que identificar?
con la identidad de reino. ¿Qué es identificación? Materializar y manifestar lo que mi identidad dice. Por ejemplo, la identidad dije antes que tenía que ver con rasgos de cultura. Yo llego a otro país, ¿ves? Cuando llegamos a otro país perdimos la identidad. Perdemos nuestros rasgos, nuestras características, porque nos acostumbramos a... está bien que aprendas el idioma y aprendas de la cultura, pero tú sigues teniendo una identidad. Tu cultura. Ay, bendito. Por eso Dios quiere que nos identifiquemos entonces con su reino. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos manifestar esa identificación? Te digo, por el tiempo te voy a decir 3 cositas nada más. La número 1, anote. La número 1, para todo lo que querramos, para todo lo que querramos que cambie en nuestra esfera externa, para todo lo que queramos que cambie en nuestra esfera externa, se requiere que acontezca una fuerza que logre ese cambio. Voy a repetirlo. Para todo lo que queramos que cambie en nuestra esfera externa, se requiere que acontezca una fuerza que logre ese cambio. Queremos cambiar algo afuera, necesitamos una fuerza que logre ese cambio. Ahora bien, ¿dónde está esa fuerza? Esa fuerza tiene que nacer de mí. Si logro cambios en mi mundo interior, lograré cambios en mi mundo exterior. Entonces esa fuerza tiene que nacer de mí. Yo debo tener arraigo, ahínco con la identidad del reino para que yo poder manifestar ese reino, proclamarlo no tan solo en palabras, sino de alguna manera con hechos. Pero antes de que yo lo manifieste, que es la identificación, tiene que haber identidad primero. Y la identidad es interna, son características propias de la persona, del individuo. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. A mí me parece interesante. Entonces se hace necesario que cada día nosotros tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. Lo enseñé en una oportunidad, lo llamé la práctica de vivir conscientemente. Es decir, a veces estamos viviendo en el futuro o viviendo en el pasado. No tiene nada de malo que yo me proyecte, estoy hablando, pero a veces vivimos tanto pendiente, vivimos más, o mejor dicho, lo voy a decir de otra forma, vivimos pendiente más del mañana que nos olvidamos del hoy, sin percatarnos que mi mañana va a depender de mi hoy. Entonces se necesita que yo hoy tenga conciencia de qué estoy haciendo. La manifestación del reino o la identificación con el reino mañana va a depender de la identidad que yo asuma hoy de ese reino. Si no, estaré hablando de algo que yo mismo ni sé qué es. Te pongo un ejemplo clásico. Eso lo has leído tú muchísimas veces. El Salmo 37:4. Fíjate que comienza el versículo 4. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate, tiempo presente, hoy. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y luego dice: y Él te concederá mañana. Te concederá en el futuro los deseos o las peticiones de tu corazón.
Entonces, lo que Dios me va a conceder mañana depende del deleite que yo tenga en Él hoy. Entonces yo debo tener conciencia hoy de que me estoy deleitando. Por ejemplo, yo me estoy deleitando en esta enseñanza. Y espero que tú te estés deleitando en recibirla. Porque si tú te deleitas en el Señor hoy, en esta palabra, entonces las peticiones de tu corazón serán concedidas. Identidad de reino. O identidad con el reino, pero identidad de reino. Interiormente tengo una identidad de reino. Muy bien. Número 2. Te estoy diciendo, te estoy dando unos factores para determinar esa identidad. Primero dije que para que podamos, que los cambios que nosotros deseamos que ocurran en nuestra esfera externa deben ocurrir primero aquí adentro. Si tú quieres orden afuera, tiene que haber orden aquí adentro. Recuerda los 4 fundamentos básicos o dimensiones básicas del reino de Dios: autoridad, gobierno, orden y carácter. Están en ti, hay orden. Tienes priorizadas las cosas. Un poco chocante el pastor, ¿verdad? Sí, un poco chocante, pero tú no sabes que antes de chocar contigo, choqué conmigo mismo. Seguimos. Número 2. Es el momento, oído con esto, porque yo sé que tú sabes, pero oído con esto. Es el momento de aprender lo que yo sé. Porque tú me oyes, ay, el Salmo 37:4, ay, yo lo he leído tantas veces, qué bonito. Y yo sé que tú lo sabes. Pero te has detenido a pensar que el deleítate está en el presente y el te concederá está en el futuro. Te has detenido a pensar que el Salmo 91 dice que el que habita en presente es el que morará en el futuro. Te has detenido a pensar en el Salmo 23 que dice que el Señor es en presente mi pastor y todo lo tendré en el futuro, porque hay palabras que hay que ir cambiando, ¿sabías? Porque tienes que filtrar a David. Número 2, entonces, es el momento de aprender lo que ya sé. Te pongo el ejemplo rapidito. Palabra de gracia. Escucha esto. Juan 14:23 dice: el que me ama, dijo el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Fíjate lo que dice: el que me ama, tiempo presente, mi palabra guardará en el futuro, y mi Padre le amará, según allí yo puedo decir en el futuro, aunque el Padre es eterno, y vendremos en el futuro, y haremos en el futuro morada con Él. Es decir, que guardar la palabra, el amor del Padre y la vivencia de Dios para con nosotros van a depender de una cosa: amar en el presente. Entonces yo debo estar consciente hoy de que si yo amo o no amo a Dios, a nuestro Padre. Porque si yo digo que lo amo, como la palabra te amo más que a mi vida. Un amigo, un muchacho que como hijo, por supuesto, que hoy ya no está con nosotros, dijo: yo no canto esa canción. ¿Por qué? Porque yo no amo a Dios más que a mi vida. Yo tengo que ser honesto, yo no lo amo más que a mi vida. Entonces, que la palabra sea guardada, que Dios me ame, que venga y haga morada en mí, va a depender de qué. De que yo lo ame. ¿Cuándo? En el presente. Eso es identidad del reino, papá. Eso es identidad del reino.
Ahora bien, vino el apóstol Pablo poco más adelante, en secuencia o consecuencia de lo que Jesús dijo, y dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une en el presente, el que se une al Señor, un espíritu es con él, permiso. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Metemos retroceso y nos regresamos a Juan 10:30 y dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, si yo analizo todo esto en el tiempo presente y me doy cuenta que si hay identidad de reino dentro de mí, aunque todavía no haya una identificación del mismo, porque eso pasó con Jesús, pasó con Pablo, pasó con los grandes apóstoles, ¿por qué no pasar con nosotros? Yo puedo tener una identidad de reino y sin embargo no estar aún identificado con él, en el sentido de que no se han materializado algunas cosas de reino en mi vida. Eso es lo de menos, pero lo principal es que yo tenga la identidad. Por eso el tema se llama identidad de reino. Es un tema introductorio, lo voy a ampliar en los próximos mensajes, pero identidad. Si Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, ¿pecarías tú o yo? ¿Sería vanidoso yo? Voy a meterme yo, para que tú te quedes tranquilo. ¿Sería vanidoso yo de decir, mi Padre y yo uno somos? ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que el Padre y yo uno somos? Porque yo me uní al Señor. Y el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces mi Padre y yo, uno somos. Y si uno somos, amigo, ya yo comienzo a tener identidad de reino. Y la identificación será consecuencia de la identidad de reino que yo tenga. Es identidad de reino. Juan 6, para los que anotan, versículo 45, fíjate lo que dice. Todo aquel, dijo el Señor Jesús, todo aquel que oyó al Padre, que lo oyó, ¿cuándo lo oyó? En eternidad. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Así que esas palabras que tú a veces escuchas, que tú dices, hoy estaba orando y de repente yo escuché una voz que me dijo, y lo convertimos en algo místico. Oh, Dios me dijo, Dios me envió, Dios me proclamó, Dios me dijo que fuera, Dios me dijo que subiera a la montaña, Dios me dijo que me moviera hacia otro país, hacia otro. Todas esas voces son místicas. Porque la voz de Dios, tú no la oyes, ya tú la oíste. Y lo que me falta de haber oído su palabra es ahora aprender de esa palabra. Y en la medida que aprendo, no necesito estar escuchando voces, porque todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo Jesús. ¿Viste? Identidad de reino. Estamos en pañales, mis queridos. Todavía falta mucho que aprender, como dice un cántico por allí. Eso se llama identidad de reino, reinar en vida. Número 3, con esto termino. Escribí varias, pero para yo tener identidad de reino debo saber algo, debo aprender algo que ya sé. ¿Qué? Efesios 3:20. Aquel que es poderoso, ¿cuántas veces lo hemos leído y lo hemos repetido? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, según el poder con el que yo me identifico, porque el poder es reino, ¿ves? Tengo una identidad de reino que se llama poder dentro de mí. Tengo una identidad de reino que todo está dentro de mí. Entonces, según esa identidad y según el poder que va a actuar en mí, yo convierto lo invisible en visible, lo latente en patente, lo imposible lo convierto en posible. ¿Por qué? Porque la identidad del reino día a día me va diciendo quién soy, me va identificando. Cuando se presenta una situación difícil, la identidad del reino que está interna me dice, ajá, ¿y ahora? Espérate, déjame sacar mi cédula. Ay, se me olvidó cómo es que me llamo, cuál será mi primer apellido y cuál será mi segundo apellido. ¿Verdad que te sabes el número de cédula de memoria? ¿Ves? Y la gente te dice, por favor, un documento de identidad. Entonces tú sacas un carnet o sacas cualquier cosa. ¿Por qué siempre nos piden un carnet o nos piden algo? ¿Por qué? Porque necesitamos identificarnos. Necesitamos manifestar lo que decimos que somos. Porque si te sabes tu número de cédula de memoria, esto también debes memorizarlo. Tienes una identidad de reino. Cuando la situación se presenta, la identidad de reino tiene que salir e identificarse. ¿Por qué? Porque el obstáculo que tienes al frente, te pide identificación. Por favor, cuando tú vas a entrar a cualquier parte, cédula, por favor. Y tú sacas tu cédula. ¿Por qué? Porque esa persona está pidiéndote una identidad, que te identifiques. Y tú te identificas con la cédula de identidad, o por decir algo. En otro país será otra cosa, pero aquí en Venezuela es la cédula de identidad. ¿Lo ves? En otro país, tú llegas a un aeropuerto y cuando vas entrando te dicen passport, please. Passport, please. Ah, no entiendo. Passport. Te lo dicen con más fuerza. ¿Ves? Porque esa es tu identidad. Esa es tu identificación en el extranjero. El passport. Tu pasaporte. ¿Lo ves? Tienes que tenerlo. Entonces ellos le ponen el ojo y revisan para ver si tu pasaporte no es chimbo, como dicen por ahí. Es ilegal. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos tratando de identificarnos con algo que es ilegal, que no es real en nosotros. Por eso las circunstancias vienen para que tú te identifiques con tu identidad. Que le digas a las circunstancias, te está exigiendo. Cada obstáculo es una alcabala, pues. Donde tú vas conduciendo y por favor, párese a la derecha. Permítame sus documentos de identidad. Entonces, cada circunstancia que se nos presenta en la vida es una alcabala. Es un stop here. Párese aquí. ¿Por qué? Porque hay que chequearlo. Y cuando esa circunstancia aparece, lo que te está pidiendo es, quiero ver tu identidad. Identifícate. Entonces tú le dices a la enfermedad, yo soy salud. Por las llagas de Jesús sacas tu identidad. Le dices a la circunstancia, yo soy la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y comienzas a superar las situaciones con tu identidad de reino, identificándote ante esa alcabala que pretende detener tu circulación libre.
Oye, espero que hayas entendido con este ejemplo, por Dios, con esta ilustración. Cada circunstancia, repito, que se nos presenta en la vida es un oficial de gobierno, Guardia Nacional, policía, no sé cómo lo llaman en otros sitios, pero que te está pidiendo que te identifiques. Pero tú no te identificas porque tu entorno ha robado tu identidad de reino. Entonces por eso es que, como dice alguien por allí, vamos de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque no hay identidad. Tema introductorio. Continuaremos en una nueva oportunidad ampliando un poco más este tema. Termino con esto. Dije que eran 3, te voy a dar la cuarta porque todavía me queda un poquito de tiempo, pero te lo voy a dar rapidito. Escucha esto. Recuerda que es identidad de reino. Pues entonces, para yo aflorar la identificación, debo hacer varias cosas. Número 1, si quiero que las cosas externas cambien, debe haber cambios internos. Tiene que haber cambios internos. Número 2, es momento de aprender lo que ya sé. Número 3, todo lo que deseamos, lo que somos o tenemos está dentro de nosotros. Nos las pasamos pidiendo cosas que ya Dios nos las dio. Yo dije en una oportunidad, y voy a aprovechar para repetirlo hoy, pedirle a Dios, no te pongas bravo, pero te lo voy a decir, pedirle a Dios, rogarle a Dios, suplicarle a Dios, es acto de religión. Porque la Escritura dice que estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Ay, pastor, ¿y para qué es la oración? La oración debe ser una proclamación de lo que ya Él hizo por ti. Identidad de reino, hijo. Identidad de reino. Número 4. Estoy terminando. Mis decisiones marcan en gran manera mi destino y el destino de mi descendencia. Yo soy responsable al tomar una decisión por mi descendencia. Estoy hablando con los padres jóvenes, que ellos hacen lo que quieren y como quieren, interpretan, dicen una cantidad de cosas y no saben que están marcando su destino y el destino de sus hijos. Y después decimos, ay, yo no sé por qué ese muchacho salió así. Y a veces le decimos burro a nuestros hijos. No le digas burro, dile burrito, que salió de un burro. No le digas mono. Si es mono es porque salió de un gorila. Y así sucesivamente. Entonces, mis decisiones marcan en gran manera mi destino y el destino de mi familia, el destino de mi descendencia. ¿Por qué? Fíjate. Anota, por favor, aquellos que les gusta estudiar la palabra. Al que no les guste, quédese quieto. Pero fíjate, Éxodo capítulo 3, los primeros 3 versículos dice que el Señor Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y las llevó al monte Horeb, el monte de Dios, dice la Escritura. Y en ese monte ocurrieron varias cosas. Primero, el monte de Dios, el monte Horeb, monte de Dios, se apareció el ángel del Señor y luego él ve una zarza ardiendo. Usted por supuesto conoce la historia, pero el Señor Moisés se quedó mirando todo aquello. Estoy en este monte, no sabía que era el monte de Dios, lo sabemos nosotros hoy. El ángel del Señor, él tampoco sabía que era el ángel del Señor, lo sabemos nosotros hoy. Una zarza ardiendo y él dice, oye, pero eso tiene rato ardiendo y no se consume. Y tomó una decisión que marcó su destino y marcó el destino de su familia y marcó el destino de todo un pueblo. ¿Cuál fue esa decisión? Él dijo, iré yo ahora y veré
esta gran visión. Mira lo que dijo. Iré yo ahora y veré. Iré yo ahora y veré. ¿Cuándo iba a ir? Ahora, en el presente. Tomó la decisión hoy que marcó su mañana, que marcó el mañana de todo un pueblo. Por eso cuando tienes identidad de reino, tú tomas decisiones. Y al tomar decisiones, ¿cuándo la vas a tomar? Iré yo ahora. ¿Cuándo? Ahora. Y veré esta gran visión. ¿Cuándo voy a ir? Ahora. Entonces tú ahora tienes que identificarte con la identidad del reino que Dios colocó en ti. ¿Viste? Marcó su destino con una decisión. Números capítulo 20, versículo del 1 al 12, para que lo leas a aquellos que también les gusta estudiar, a los pastores, a los ministros, que les gusta enseñar. Anote. Fíjate, allí dice que Dios le dijo a Moisés, en medio de una sedición del pueblo, porque el pueblo se la pasa reclamando por todo, con unos cartelitos. Aquí todo el mundo hace, bueno, las huelgas se han ido acabando. Ay, Dios mío. Le han ido callando la boca al pueblo. Las huelgas que son legales, que son constitucionales, ya nadie dice nada. Bueno, pero en aquel tiempo se levantó el pueblo en una sedición. En medio de esa sedición, Dios le dijo a Moisés: reúne a la congregación tú y Aarón, y háblale a la peña a la vista de todos ellos, y ella te dará su agua. Mira lo que le dijo. Le dio las instrucciones: háblale a la peña y ella te dará su agua. Pero Moisés tomó la decisión de no hablarle a la peña, sino de golpearla, y la golpeó 2 veces, y la peña se dio el agua. Pero mira la consecuencia de esa decisión que marcó su destino inmediato. Dios le dice: por cuanto no creíste en mí. No creíste, imagínate tú, eso tenía un promedio como de 25, 30 años, tal vez un poquito menos, un poquito más, pero calculando, entre 20 y 30 años, ya Moisés de andar con el Señor, y Dios le dice que no creíste en mí. Después de 20 y de 30 años, una decisión que Dios le dice: no creíste en mí. La identidad que puse dentro de ti afloró en este momento. Te identificaste con tu ira, te identificaste con tu rabia, te identificaste con tus complejos. Y Moisés: wow, ¿qué pasó? Por esa razón no meterás a este pueblo a la tierra que yo les prometí. Por esta decisión tuya. Entonces él marcó su destino y el destino del pueblo, que no entró. Por supuesto, el pueblo ya venía con una serie de situaciones X. Entonces, mis amados, nuestras decisiones marcan nuestro destino y marcan el destino de nuestros descendientes. ¿Cuál es entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Que mi decisión se identifique con la identidad del reino que está dentro de mí. La práctica de vivir conscientemente. El hoy, para luego deleitarme hoy, para luego poder disfrutar el mañana. Porque el ayer, si lo disfrutaste o no, ya no vuelve. No importa cuántos años tengas. Eso no es cuestión de edad, es cuestión de deleitarte. ¿Ok? Quisiera decirte mucho más, pero continuaremos el próximo domingo. Recuerda que te dije que es un tema introductorio. Recuerda las 4 cosas que te dije para que la identidad del reino pueda fluir en tu vida. Número 1, si quieres que algo cambie en tu esfera externa, procura buscar ese mismo cambio en tu esfera interna, de una manera introspectiva. Número 2, es el momento de aprender lo que ya sé
Sabemos muchos, aprendemos poco. 3, todo lo que deseamos ser o tener está dentro de nosotros. Está dentro. Él ya lo puso allí. Número 4. Mis decisiones marcan en gran manera mi destino y el destino de mi descendencia. Todas y cada una de estas cosas deben estar de alguna manera claras en la vida nuestra. ¿Por qué razón? Por la razón de que hay una identidad dentro de nosotros. La puso Dios, chicos. Dios puso la identidad del reino. Pero soy yo que debo descubrir cómo identificarme con ella. Y una medida que yo me vaya identificando, entonces las cosas se irán sumando y se irán manifestando paso a paso de acuerdo a cómo el poder que está dentro de mí actúe, valga la redundancia, en mí. Recuerda una vez más que es un tema introductorio. El próximo domingo continuaremos dándole fuerza a este tema porque se hace importante, como dijo el apóstol Pablo, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios y predicar el reino de Dios. Repito, dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No hay otro evangelio en este tiempo. ¿Ok? Es el evangelio de la gracia de Dios y predicar el evangelio del reino de Dios. Esas dos vertientes fundamentales son los que conforman todo el consejo de Dios. Bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo, que la cobertura divina de nuestro Padre siempre se manifieste en tu vida, que su gracia y su favor sea manifiesto, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en tu vida. Y recuerda que en el hoy debes revisar si estamos viviendo en verdad, en justicia y en rectitud e integridad de corazón, porque haciendo eso estaremos manifestando o identificándonos con la identidad de reino que está dentro de nosotros. Bendecidos todos. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos.